bienvenidos a una nueva semana de Aprendo en Casa. Cuando estuvimos hablando de bienestar emocional, me di cuenta de que los lunes se me hacen mucho más fáciles si separo un ratito en mi agenda para jugar y distraerme. Así que he instalado una costumbre de juego. Aquí estoy con Rodrigo y Tocino, jugando verdad o castigo. Acompáñennos. Hola chicas y chicos de segundo de secundaria. Hola, yo quiero empezar. Yanira, ¿verdad o castigo? Castigo. A 5 polichinelas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo. Tocino, ¿verdad o castigo? Yo no le temo a la verdad. ¿Es cierto que duermes con la luz prendida? ¡Oh, Rodrigo! ¡Me traicionaste! Ay, lo siento amigo, pero es que está mal. Por tu culpa nos llega una cuenta de la luz altísima. Ah, pero si es solo una lamparita. Yo sé que a veces hacemos cosas que perjudican al planeta porque no sabemos. Nos parece un acto tan chiquito, una lucecita prendida toda la noche, ¿qué puede hacer? Pero si nos ponemos a pensar en el impacto que eso genera noche tras noche y que hay más y más gente haciendo lo mismo, el impacto crece. Tocino, Rodrigo, chicas y chicos, sus familiares, las y los invito a prestar atención al programa de hoy, en el que vamos a empezar a pensar en esas acciones que realizamos en casa que impactan negativamente en el ambiente. Buenísimo Yanira, Tocino y yo nos quedamos enchufados. Desde hoy apagaré mi lamparita. ¡Lo prometo, Yanira! El planeta y yo te lo agradecemos. Y en tu casa también. Chao chicos, gracias por acompañarme hoy. Chicas y chicos que nos ven, ¿qué acciones han identificado que no están contribuyendo con el cuidado del ambiente? Les cuento que nos llamaron María Fernanda y Santiago, dos primos que viven en distintas regiones de nuestro país. Ambos, a través de una llamada, conversaron en torno a esta nueva normalidad y sobre los cambios que están viviendo no solo en ellos, en sus emociones, sino también en sus hogares. Por ejemplo, María Fernanda ha contado que a veces en casa se generan muchas dificultades para gestionar los residuos, pues se genera mucha basura en casa y ellos se han propuesto salir solo para lo indispensable. Santiago, por su parte, comenta que en su casa y comunidad está sucediendo algo similar y que, por ejemplo, algunas familias queman la basura, lo cual daña el ambiente, o que en su casa los recibos de luz han aumentado enormemente. A partir de todo lo anterior, ¿qué acciones de mejora podemos plantearnos en casa para lograr hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos de manera sostenible, haciendo de nuestra casa un hogar ecoeficiente y que genere cambios en los comportamientos de los miembros del hogar? Para responder esta pregunta, a lo largo de estas 2 semanas vamos a hablar del cuidado del ambiente y el territorio. Y en el área de comunicación, vamos a desarrollar un plan de mejora que incluya todas las acciones que podemos realizar en casa para convivir en armonía con el ambiente y lograr que nuestros hogares sean hogares ecoeficientes. Para difundir nuestro plan de mejora y todos los productos de los retos de las otras áreas, crearemos un fanzine. A mí me encantan. ¿Ustedes saben lo que es un fanzine? Pues entonces quédense a ver el resto del programa. No perdamos más tiempo y vamos con la profesora para contarle nuestro plan. Hola Yanira, y también a todas y todos los que nos acompañan desde sus casas. Bienvenida, profesora. Hemos estado hablando sobre todas esas acciones que hacemos en casa sin saber que están afectando negativamente al cuidado del ambiente y del hogar. Por ejemplo, ¿sabían que al botar 1 litro de aceite usado a la cañería están contaminando 1000 litros de agua? ¡Wow! No tenía idea. Lo importante es que tú y todas y todos tomemos conciencia del impacto de nuestras acciones en el ambiente y nos informemos sobre qué podemos hacer para cambiar esa situación. Pensemos en qué medidas estamos tomando y cuáles podemos incluir en casa para cuidar la naturaleza. Sí, y para lograrlo haremos un plan de mejora para hacer de nuestros hogares hogares ecoeficientes. Por ello, el propósito de nuestro programa de hoy es reflexionar e informarnos acerca de la importancia de la ecoeficiencia e iniciar la planificación de nuestro plan de mejora. ¿Qué significa ser ecoeficiente? Ser un hogar, una comunidad o un país ecoeficiente significa llevar a cabo acciones y planes para hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos y así reducir el impacto negativo en el ambiente. Esto implica identificar acciones que no están contribuyendo en este cuidado. Este es un primer paso, pero para lograr cambios significativos y sostenibles tenemos que elaborar una propuesta integral.
como el plan de mejora, nuestro reto para estas 2 semanas. Así es, un plan de mejora se construye partiendo de la identificación de una problemática que conocemos y queremos solucionar. Para hacerlo, es importante que nos planteemos objetivos y en base a ellos, acciones para alcanzarlos. Definitivamente es un texto distinto a los que hemos estado viendo antes. ¿Seguiremos también el proceso de planificación, textualización, revisión y difusión? Claro que sí. Como ya saben, iniciaremos la planificación de nuestro plan de mejora. Y como ya sabemos, la planificación se adapta a las características propias de cada texto. ¿Cuál será nuestro primer paso? Como con todos los textos, determinar la situación comunicativa, el propósito, el destinatario, el registro y la extensión. Así es, este siempre es nuestro primer paso, pues nos ayuda a identificar nuestro propósito. ¿Y cuál será el siguiente paso? Nuestro segundo paso consiste en determinar la propuesta de trabajo. Para hacerlo, debemos considerar 5 aspectos clave. El primero es identificar y describir el problema. Porque tenemos que conocer bien la problemática para generar soluciones oportunas. El segundo aspecto a tomar en cuenta es identificar y describir las causas y consecuencias del problema. Luego, cuando ya conocemos mejor el problema, podemos pasar a proponer los objetivos que nos ayudarán a solucionarlo. Con nuestro objetivo bien claro, podemos plantear cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? Sí, podemos pasar a plantear las acciones para lograr el objetivo y finalmente construir y planificar la implementación de nuestro plan. Avanzar en orden es muy importante. Profesora, cuando yo hice mi plan de mejora en el colegio, recuerdo que tenía reuniones quincenales con mi tutora para evaluar cómo iba progresando. Este es el tercer paso, el proceso de seguimiento y medición de resultados en el que haremos una evaluación de la implementación de las actividades planteadas y el cumplimiento de nuestros objetivos a partir de evidencias que podamos recoger en casa, que evidencien la mejora a partir de nuestro objetivo propuesto. Para hacerlo, las actividades que planteemos deben ser específicas, medibles, posibles y con un marco de tiempo para ser realizadas. Ahora que ya conocemos todos los pasos que vamos a seguir, estamos listas y listos para dar el primero. Determinar la situación comunicativa. Muy bien, para determinar el propósito nos preguntamos, ¿qué queremos lograr a través de nuestro texto? Queremos generar conciencia del impacto que nuestras acciones en el hogar pueden tener en el ambiente. Y a través de un plan de mejora, proponer acciones para tener un hogar ecoeficiente, que genere un impacto positivo en nosotros como familia, en nuestro barrio, comunidad y país. Bien, ¿y a quién estará dirigido nuestro plan de mejora? Principalmente a la familia, pero podrían ser acciones replicables en el barrio. Entonces también incluiremos al barrio, la comunidad y el país. Tomándose en cuenta, deberíamos usar un registro coloquial, para que se sienta cercano y familiar. Solo nos falta indicar cuántas acciones vamos a incluir. ¿Cuántas crees que deberían ir? ¿Hay tantas cosas por hacer? Yo digo que 20. Recuerda que dijimos que para poder hacer un buen seguimiento debemos elegir acciones específicas y que podamos realizar en un determinado espacio de tiempo. Cierto, 20 es mucho. 4 estaría mejor. Recuerden que cumplirán este reto en casa y determinarán las acciones en función a la realidad de su hogar y el problema que detecten. Ahora podemos pasar al planteamiento de nuestra propuesta de trabajo, en el que tenemos que considerar varios puntos clave. El primero es identificar y describir el problema. Lo primero que tenemos que hacer es mencionar el problema y luego tratar de describirlo desde nuestro contexto más cercano. Como nuestro destinatario van a ser nuestros familiares, sugiero que lo hagan pensando en su hogar. Aprovechemos una brevísima pausa para ir pensando cuál es el problema al que nos enfrentaremos y cómo lo describiremos. No cambien de canal, que ya volvemos para seguir planificando nuestro plan de mejora. ¡Ya volvemos! Viendo, aprendo en casa, secundaria. Ya regresamos. Antes
de la pausa estábamos preparándonos para iniciar el segundo paso en la planificación de nuestro plan de mejora, que es determinar la propuesta de trabajo. Y para ello, el primer aspecto a abordar es identificar y describir el problema. En este punto debemos profundizar un poquito más en torno a la problemática, que de acuerdo a lo que hemos venido reflexionando, gira en torno a aquellas acciones que tenemos en casa y que perjudican en el ambiente y en el hogar. Sí, pensando en eso y para profundizar un poco más en el proceso de investigación que debemos hacer, invité a Pamela Bravo. Ella es subgerenta de Estrategia Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad de Lima, para que nos cuente un poco más sobre los hogares ecoeficientes. Tomen nota de las preguntas y sus respuestas, porque les servirán para cumplir el reto. Hola chicas y chicos, soy Pamela Bravo, soy ingeniera ambiental y he venido a hablarles de los hogares ecoeficientes. ¿Qué es un hogar ecoeficiente y cuáles son sus características? Un hogar ecoeficiente es aquel donde se realizan buenas prácticas ambientales. Se es responsable con el uso de la energía, el uso del agua y además se manejan adecuadamente los recursos. ¿Por qué es importante tener un hogar ecoeficiente en este contexto de pandemia y en general? En este contexto de pandemia debido al COVID-19 es importante tener un hogar ecoeficiente porque muchas de nuestras actividades se han trasladado a nuestros hogares. Hoy en día muchos de nosotros estamos estudiando o trabajando desde casa. Entonces es importante ser responsable con el uso de la energía, del agua, de la generación de residuos y el uso en general de todos los recursos en el hogar. Porque ahora estamos gastando mucho más en nuestras casas. ¿Cómo pueden las y los adolescentes convertirse en agentes de cambio para contribuir al cuidado del ambiente desde sus hogares? Las y los adolescentes pueden convertirse en agentes de cambio desde sus hogares compartiendo la importancia de realizar buenas prácticas ambientales con su familia y con su comunidad. Por ejemplo, en cuanto a energía, la importancia de apagar las luces de los espacios en los cuales no estamos, la importancia de desenchufar los artefactos eléctricos y electrónicos que no estamos utilizando. También, por ejemplo, la importancia de reemplazar las luminarias de nuestra casa por luminarias ahorradoras o LED. En cuanto al agua, por ejemplo, qué importante es reemplazar la grifería de nuestro hogar por grifería más eficiente en el uso del recurso agua, tan importante para la ciudad y para el país. Y además el aceite, por ejemplo, que utilizamos en la preparación de los alimentos del día a día. Qué importante es no verter este aceite por el fregadero del hogar, ya que finalmente esto llega al mar, contaminando y afectando el ecosistema acuático. ¿Qué impacto tienen nuestras acciones en el ambiente? Todas las acciones que desarrollamos todos los días generan impacto sobre el ambiente, positivos o negativos. Todos los días generamos residuos, todos los días utilizamos agua, todos los días utilizamos energía. Todo esto genera gases de efecto invernadero, lo que es el causante del cambio climático, de lo cual ya vemos sus efectos, por ejemplo, en el recrudecimiento de los desastres naturales que afectan la ciudad durante el fenómeno del Niño cada año. También es un dato importante a considerar que de acuerdo a la organización WWF, el 1 de agosto de este año ya nos hemos consumido todos los recursos que la Tierra podía producir para nosotros para todo el año. Es decir, que ya estamos en un déficit. Es importante que tomemos conciencia y tengamos esta información presente para que analicemos nuestras acciones y seamos todos consumidores responsables e implementemos acciones ecoeficientes verdaderas en nuestros hogares. Chicas y chicos, espero que toda esta información les haya servido y puedan implementar acciones ecoeficientes en cada uno de sus hogares. Nos vemos. Qué interesante y qué motivador todo lo que Pamela nos ha contado. Seguramente, al tomar apuntes, han identificado ideas fuerza. Por ejemplo, yo, a partir de todo lo que ha dicho, pude apuntar que todas y todos podemos ser agentes de cambio en nuestras casas, en nuestra comunidad, o si pensamos en grande, en nuestro país. Y además, todas nuestras acciones cuentan. Así que los invitamos a trasladar todo lo que estamos aprendiendo a sus familias, para que conozcan la importancia de tener hogares ecoeficientes. Pues además de pensar en un cambio de acciones, es importante generar un cambio en nuestros comportamientos.
Ahora que cuentan con más nociones y sustento sobre lo que significa tener un hogar ecoeficiente, ¿cómo podemos definir el problema que estamos abordando? El problema sería el impacto negativo en el ambiente debido a las acciones que realizamos en casa, en el barrio o la comunidad durante el contexto de la pandemia por el COVID-19. Bien, ¿y cómo describirían esta problemática? Piensen en qué es lo que sucede y quiénes se ven afectados. Debido al contexto de distanciamiento social por el COVID-19, hay un incremento en el gasto y una mala gestión de los recursos del hogar, como en el consumo de la luz y el agua. Esto tiene un impacto, además de en el hogar, en el cuidado de la comunidad, del barrio y del país. Asimismo, impacta en la economía familiar. Por lo tanto, se requiere un cambio en los comportamientos de todos los miembros de la familia, con el objetivo de cuidarnos durante este contexto, mejorar y optimizar la gestión de los recursos. Así, contribuiremos positivamente en el ambiente y la economía familiar de manera sostenible. Ahora que ya identificamos y describimos el problema, debemos hacer lo mismo con las causas y consecuencias de este problema. Para eso nos va a ser muy útil la información que ha compartido Pamela hoy. Profesora, ¿por qué es importante identificar las causas y consecuencias de nuestro problema? Porque en base a este análisis podremos plantear nuestros objetivos. Por ejemplo, si la principal causa es la desinformación, podríamos hacer una campaña informativa. En cambio, si la principal causa es la falta de conciencia del impacto de nuestras acciones, podríamos hacer una campaña que invite a la reflexión. ¿Ya vieron lo importante que es que sigamos todos los pasos y en orden? Es verdad, Yanira, que debemos seguir cada uno de los pasos establecidos en la planificación. Pero también no olvidemos que hay un paso que lo iremos realizando a lo largo de todo el proceso de planificación e incluso de textualización. Y es el proceso en el que nos informamos y aprendemos más del tema que estamos abordando. Esto es importante porque a medida que planifiquemos, nos iremos dando cuenta de qué información necesitamos para construir un plan más potente. Así es, profesora. Tanto para comunicarnos oralmente como a través de un texto escrito, la lectura es necesaria. Gracias a ella, sustentamos nuestras propias ideas, podemos tener argumentos más sólidos y coherentes. Ahora, ¿cómo vamos a plantear las causas y las consecuencias de nuestro problema? Podemos valernos de una herramienta que nos ayuda a plantear problemáticas de una forma más visual y concreta, el árbol de problemas. Para completarlo, tengamos en cuenta que en el tronco va la definición de nuestro problema. En las raíces ponemos las causas, porque son las que los han originado, y en las ramas las consecuencias, que representan lo que el problema ha producido. Así, en las causas hemos señalado el desconocimiento del impacto negativo de la mala gestión de los recursos en casa, la falta de información en torno a estrategias que ayuden a los hogares, barrios y comunidades a ser más ecoeficientes, y los comportamientos que no favorecen el cuidado del ambiente y la gestión de los recursos. Arriba en las ramas hemos considerado algunas que afectan directamente a los hogares, como el incremento de los gastos, y otras que repercuten en el ambiente, como el incremento de los residuos o la contaminación. Buen trabajo, Yanira. Ahora que conocemos bien el problema, sus causas y consecuencias, podemos formular los objetivos de nuestro plan de mejora. Si el problema que hemos planteado es el impacto negativo en el ambiente debido a las acciones que realizamos en casa, el barrio o la comunidad durante el contexto de pandemia por el COVID-19, el objetivo general que propongo es lograr que nuestra casa sea un hogar ecoeficiente, donde se gestionen y optimicen los recursos con un impacto positivo en el ambiente. Y tomando en cuenta las causas que hemos identificado, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Serían dos. Proponer acciones concretas para implementar en el hogar una gestión óptima y eficiente de los recursos. Y el segundo objetivo específico es generar un cambio en los comportamientos para lograr un cambio sostenible que permita tener un hogar ecoeficiente. Recuerden que para lograr nuestro gran objetivo es necesario lograr estos dos objetivos específicos.
Hoy hemos determinado nuestra situación comunicativa y los 3 primeros pasos de nuestra propuesta de trabajo. En el siguiente programa podrán seguir con el proceso de elaboración de su plan de mejora. Ahora, como vimos al inicio, al acabar nuestro plan de mejora, este irá en nuestro fanzine. Así es, pero ¿alguna vez han hecho un fanzine? No, y en realidad quisiera conocerlo. La palabra viene de la abreviatura de fans, magazine, que en castellano significa revista para fanáticos. Es una buena manera de comunicar nuestros descubrimientos, opiniones e inquietudes. Personalmente me gustan mucho porque llevan fotografías, dibujos, cómics, muchos elementos visuales que hacen más divertida la lectura. Suena bien. Aquí tengo un video que nos enseña cómo se elabora un fanzine. Presten atención. Como vimos en el video, para elaborar un fanzine debemos seguir 4 pasos. Primero, planificar el contenido, que es el planteamiento de la situación comunicativa que hacemos siempre, en el que definiremos nuestro propósito, destinatario, registro y extensión. Recuerden que este fanzine será para todas las áreas y el objetivo común es que podamos plantear una reflexión a partir de la convivencia en el hogar, para poder solucionar ciertos conflictos sociales, ambientales o territoriales. El segundo paso es elegir el formato más adecuado y el tercero, elaborar los diseños de cada carilla. Aquí pueden darle rienda suelta a toda su creatividad. Para el soporte pueden usar los materiales que tengan a la mano y también reciclados. Pueden hacer los dibujos y las letras con plumones de colores, lapicero, témperas o hasta usando recortes de revistas y periódicos. Otra idea es que recorten letras de revistas para armar sus textos. O si quieren, pueden hacerlo digitalmente. Finalmente, colocaremos nuestros diseños en las páginas. Pero antes de hacer todo esto, debemos determinar qué secciones tendrá nuestro fanzine. Recuerden que cada área debe tener una sección. Para ello, en cada curso les van a mencionar el título de su sección y el producto que elaborarán. Por ejemplo, en el caso de comunicación, nuestra sección se puede llamar Proponemos acciones en un plan de mejora para lograr tener hogares ecoeficientes. Y el producto que incluiremos es nuestro plan de mejora que terminaremos la próxima semana. Pero, ¿qué otra sección deberíamos incluir? Uno al comienzo con la presentación y otro al final con nuestras conclusiones. Vayan pensando qué materiales tienen y cómo les gustaría que sea su diseño para que lleguen con una idea más clara de lo que quieren. Ahora vamos con el bloque de preguntas. Hola profesora, me entusiasma mucho este reto, porque si todos mis amigos y amigas ponemos en marcha algunas acciones, podemos hacer la diferencia y cuidar mejor nuestro planeta. ¿Nos puede dar una definición de plan de mejora? Así es, Jefferson. Pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Un plan de mejora es una herramienta que nos ayuda a profundizar en la comprensión de un problema. Si entendemos sus causas y consecuencias, podremos plantearnos objetivos y acciones para lograrlos. Podemos aplicar un plan de mejora para resolver problemas personales o sociales. Gracias, profesora. Xaviera tiene otra pregunta. Hola, soy Xaviera y esta es mi pregunta. ¿Es posible modificar mis objetivos o acciones
mientras investigo sobre el problema que estoy abordando? Si aparecen nuevos datos, por ejemplo. Se puede, sí, tanto en la elaboración de un plan de mejora como en la de todos los textos que han producido. Siempre hay un proceso previo de investigación y profundización en el tema. Por eso es tan importante la entrevista que tuvimos. Una vez que conocimos un poco más respecto al tema, podemos pasar al proceso de plantear nuestros objetivos y las acciones a realizar. Sin embargo, ten en cuenta que la planificación se puede ir ajustando, se puede ir afinando mientras más vayamos investigando sobre el tema y que además seguiremos revisando al momento de escribir la primera versión. Recordemos que el proceso de revisión es un proceso permanente que nos ayuda a repensar nuestras ideas e ir mejorando nuestra redacción. Si a medida que vamos realizando nuestro proceso de planificación notamos que necesitamos investigar más en un punto en específico, podemos y debemos hacerlo. Esto nos ayudará a reformular algunos aspectos de nuestra planificación y construir un plan más potente. Tenemos una última pregunta. Buenas tardes, ¿por qué fue importante oír la entrevista y tomar nota de ella? Como comentamos antes de la entrevista, la información brindada nos ayuda a poder tener claridad en el tema y poder recibir ideas de parte, en este caso, de un especialista en el tema. Es importante tomar apuntes porque los textos orales los recibimos y procesamos en tiempo real, es decir, mientras los oímos, y eso significa que entenderlos depende de nuestra atención, pues hay ruidos o interferencias que nos pueden dificultar la tarea de escuchar. En nuestra comprensión oral, seleccionamos la información que encontramos importante, interpretamos el sentido de lo que oímos, identificamos el hilo discursivo, es decir, en torno a qué se hablará. Inferimos información no explícita y retenemos en nuestra memoria la información reunida. Esos procesos los ponemos en marcha todo el tiempo. Profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos ha ayudado a dar los primeros pasos en la planificación de nuestro plan de mejora y también nos ha dado ideas para elaborar nuestro fanzine. Ha sido un gusto. Me despido, no sin antes recordarles lo importante que es que permanezcamos en nuestras casas para seguir cuidándonos y a quienes queremos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, profesora! Hoy nos propusimos iniciar la reflexión en torno a la importancia de tener hogares ecoeficientes. Y para lograrlo, iniciamos la planificación de un plan de mejora para frenar el impacto negativo que nuestras acciones tienen en el ambiente. Ahora les dejo el reto a ustedes. Empezar a planificar su plan de mejora, siguiendo los pasos que completamos hoy con éxito en el programa. Primero, determinar la situación comunicativa. Luego, identificar y describir el problema. Y finalmente, hacer lo mismo con sus causas y consecuencias.